Bájate rápido, tonta. Después de recuperar mi memoria, me prometí a mí misma que dejaría a mi esposo y a mis suegros que me habían hecho pasar por todo esto. ¿Dónde estoy? Me llamo Meg, tengo 28 años. Cuando desperté, me encontré en una cama de hospital. Estaba confundida sobre cómo había llegado allí. Justo en ese momento, escuché pasos y un hombre entró corriendo a la habitación. Se acercó a mí con una expresión de enojo, pero no sabía quién era. No conozco a esta persona, pensé. Perdón, pero ¿quién eres tú?, pregunté. Me miró y dijo, Meg, ¿me estás tomando el pelo? Si ya estás despierta, estás bien, sal del hospital de inmediato. Estar aquí es una exageración, me estás metiendo en este lío. Sus gritos groseros me sorprendieron. Era nuestra primera vez viéndonos, y él me estaba gritando. Una enfermera y un guardia de seguridad escucharon su voz levantada y rápidamente entraron a la habitación para llevárselo. Yo seguía en shock, incapaz de moverme. Entonces, mi madre, Mary, entró al cuarto llorando. Meg, estás despierta, qué felicidad, estábamos tan preocupados por ti, dijo. Pero no tenía idea de qué estaba hablando. Mi hermano, Jake, también lloraba, y mi padre, Ken, se encontraba detrás de ellos, también con los ojos llorosos. Me dijeron que me había desmayado frente a nuestra casa. Me golpeé la cabeza y sufrí una conmoción cerebral con un gran corte que necesitó puntos. No recordaba nada de eso. Aparentemente, un vecino había llamado a una ambulancia cuando sangré mucho por la herida. Mamá, ¿quién era ese hombre enojado que entró antes?, pregunté. ¿Un hombre enojado? Mi familia parecía confundida. Después de hablar con la enfermera y el guardia de seguridad, descubrimos que el hombre se suponía que era mi esposo. ¿Qué? ¿Estoy casada? Estaba en shock. No recordaba nada de eso. ¿Hablas en serio? Meg, mi hermano me miró preocupado. ¿Por qué te desmayaste frente a la casa? Ese tipo te estaba gritando que salieras del hospital de inmediato. ¿Tienes amnesia?, preguntó mi mamá, preocupada. Luego rápidamente llamó a la enfermera para pedir ayuda. La enfermera explicó todo, y tuve que someterme a muchos exámenes. Fue demasiado para un solo día, y como los resultados no llegarían de inmediato, tuve que esperar. Durante ese tiempo, mucha gente vino a visitarme. Mis compañeros de trabajo trajeron botanas, flores, frutas y otros regalos para ayudarme a sentirme mejor. Algunos incluso me trajeron regalos personales. Bájate rápido, tonta. Después de recuperar mi memoria, me prometí a mí misma que dejaría a mi esposo y a mis suegros que me habían hecho pasar por todo esto. ¿Dónde estoy? Me llamo Meg, tengo 28 años. Cuando desperté, me encontré en una cama de hospital. Estaba confundida sobre cómo había llegado allí. Justo en ese momento, escuché pasos y un hombre entró corriendo a la habitación. Se acercó a mí con una expresión de enojo, pero no sabía quién era. No conozco a esta persona, pensé. Perdón, pero ¿quién eres tú?, pregunté. Me miró y dijo, Meg, ¿me estás tomando el pelo? Si ya estás despierta, estás bien, sal del hospital de inmediato. Estar aquí es una exageración, me estás metiendo en este lío. Sus gritos groseros me sorprendieron. Era nuestra primera vez viéndonos, y él me estaba gritando. Una enfermera y un guardia de seguridad escucharon su voz levantada y rápidamente entraron a la habitación para llevárselo. Yo seguía en shock, incapaz de moverme. Entonces, mi madre, Mary, entró al cuarto llorando. Meg, estás despierta, qué felicidad, estábamos tan preocupados por ti, dijo. Pero no tenía idea de qué estaba hablando. Mi hermano, Jake, también lloraba, y mi padre, Ken, se encontraba detrás de ellos, también con los ojos llorosos. Me dijeron que me había desmayado frente a nuestra casa. Me golpeé la cabeza y sufrí una conmoción cerebral con un gran corte que necesitó puntos. No recordaba nada de eso. Aparentemente, un vecino había llamado a una ambulancia cuando sangré mucho por la herida. Mamá, ¿quién era ese hombre enojado que entró antes?, pregunté. ¿Un hombre enojado? Mi familia parecía confundida. Después de hablar con la enfermera y el guardia de seguridad, descubrimos que el hombre se suponía que era mi esposo. ¿Qué? ¿Estoy casada? Estaba en shock. No recordaba nada de eso. ¿Hablas en serio? Meg, mi hermano me miró preocupado. ¿Por qué te desmayaste frente a la casa? Ese tipo te estaba gritando que salieras del hospital de inmediato. ¿Tienes amnesia?, preguntó mi mamá, preocupada. Luego rápidamente llamó a la enfermera para pedir ayuda. La enfermera explicó todo, y tuve que someterme a muchos exámenes. Fue demasiado para un solo día,
y como los resultados no llegarían de inmediato, tuve que esperar. Durante ese tiempo, mucha gente vino a visitarme. Mis compañeros de trabajo trajeron botanas, flores, frutas y otros regalos para ayudarme a sentirme mejor. Algunos incluso me trajeron regalos personales. Meg, hoy preparamos tu pollo frito favorito. Come todo lo que quieras. Tu papá también compró un pastel. Vamos a comerlo juntos más tarde. Mi mamá preparaba deliciosas comidas para mí todos los días, y mi papá y hermano me cuidaban mucho. Gracias a la comida de mi mamá, mi cuerpo comenzó a mejorar día tras día. En mi trabajo fueron comprensivos y me dijeron que tomara tiempo para descansar y que volviera cuando estuviera completamente recuperada. Vivir en casa de mis padres me ayudó a sanar no solo de las lesiones, sino también de la fatiga que había acumulado. Mi cabello y piel, que estaban en mal estado cuando llegué al hospital, volvieron a estar saludables. Pude ver lo mucho que estrés había acumulado durante mi vida marital. Pero de repente, comencé a sentirme ansiosa. ¿Significa estar casada que tengo que regresar a esa casa? Dije esto en voz alta, y mi mamá respondió rápidamente: no te preocupes, nadie te va a obligar a regresar a una casa que te trató tan mal. Debes divorciarte de él y cortar todo vínculo tan pronto como puedas. Después de hablar con mi familia, decidimos conseguir un abogado. El abogado era un amigo de la familia de toda la vida que me conocía desde que era niña, y después de escuchar lo que había pasado, se enojó y estuvo dispuesto a ayudar. Gracias a la ayuda del abogado, el proceso de divorcio comenzó de manera fluida. Mientras tanto, en la casa de Kevin, él y sus padres estaban enojados. ¿Cuándo va a regresar? Los quehaceres de la casa y la tienda no funcionan bien sin ella. La necesitamos de vuelta lo antes posible. Kevin dijo: ya la dieron de alta del hospital, ¿verdad? ¿Por qué no regresa aquí, en lugar de descansar? Debería tener un hijo. El padre de Kevin también se quejaba: es una esposa consentida. Cuando regrese, hay que ponerla en su lugar. Incluso llamaban todos los días a la casa de mis padres. ¿Está Meg ahí? ¿Por qué no regresa? ¿Ya se siente mejor? Tenemos un negocio. Debería regresar a trabajar pronto. Mi hermano me contó lo que decían. Toda mi familia estuvo de acuerdo en que no necesitaba regresar, pero yo quería ir a recoger mis cosas. Hablé con el abogado, y mi papá decidió acompañarme. Desde ese día, la familia de Kevin estuvo en problemas. Tan pronto como entré a la casa, empezaron a culparme. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en casa de tus padres? ¿Qué has estado haciendo? Ni siquiera has contestado el teléfono. Eres una esposa tan irresponsable. Apúrate y regresa a trabajar. Hay muchos quehaceres y trabajo esperando por ti. Pero mientras Kevin y su familia me gritaban, mi papá y el abogado entraron a la habitación. Se sorprendieron al verlos y dejaron de gritar. ¿Por qué no regresaste sola? ¿Por qué trajiste un abogado? ¿Qué tiene que ver él con esto?, preguntaron, pero luego empezaron a regañarme nuevamente. El abogado trató de calmarlos y los condujo al salón. Mi papá se quedó con ellos mientras yo subía a empacar mis cosas. Mientras empacaba, recordé que había dejado algo importante aquí, un diario en el que había escrito sobre el abuso emocional de Kevin y su familia, junto con las fechas. El abogado dijo que era una evidencia muy importante. También tenía otra pieza de evidencia que había ocultado de ellos. Mientras empacaba, escuché un fuerte golpe en el escritorio de abajo. La familia de Kevin estaba gritando nuevamente: ¿quién aceptó el divorcio? No tomen decisiones por su cuenta. Mi cuerpo se tensó con el sonido, y me agaché, preocupada. Parecía que mi papá y el abogado estaban discutiendo sobre el divorcio, y las cosas se estaban poniendo serias. Rápidamente tomé mis cosas empacadas y corrí hacia abajo. Justo en ese momento, Kevin salió y preguntó: ¿qué pasa con el equipaje? ¿No vas a regresar? ¿Eres tú la que pide el divorcio? Explícate. Cuando Kevin trató de agarrarme, el abogado intervino y lo detuvo. La violencia no es aceptable, dijo el abogado. Kevin trató de discutir, pero el timbre sonó. Mi suegra respondió al intercomunicador. Somos la policía. ¿Está Kevin Davis en casa?, preguntaron los oficiales. La voz de mi suegra tembló mientras corría a abrir la puerta. Uno de los oficiales dijo: Kevin Davis está bajo arresto por sospecha de agresión. Por favor, venga con nosotros. Kevin se sorprendió. ¿Por qué yo?, preguntó. Parecía confundido, pero la policía explicó que después de que presenté la denuncia sobre el incidente, se convirtió en un caso criminal. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron mi versión, dejándolo sin excusas. Al principio, Kevin trató de mantenerse calmado, diciendo: no estoy equivocado, ella tiene la culpa por torpe, solo la empujé un poco. Pero a medida que gritaba más fuerte,
los vecinos comenzaron a reunirse afuera. Mi suegra gritó, «Kevin, ¿por qué?», y mi suegro solo se quedó allí, atónito, ignorándolos. Mi papá, el abogado y yo nos fuimos de la casa. Después, enviamos una carta formal a mis suegros y a Kevin, exigiendo el divorcio. Incluí los detalles del incidente y del abuso emocional continuo, todo lo cual había documentado en mi diario. Ese día, cuando Kevin golpeó la mesa con el puño, todo encajó. Todos los recuerdos del abuso emocional volvieron de golpe. También había grabado muchos incidentes de abuso verbal en mi teléfono inteligente. Había casi 100 grabaciones durante el último año. Kevin y mis suegros me gritaban por las cosas más pequeñas, como la cena tarde o el baño no listo. Me llamaban fracasada, floja y lenta. Escuchar esas grabaciones me hacía sentir pequeña e inútil, pero ahora, con la evidencia que tenía, mi diario y las grabaciones de voz, sabía que tenía lo necesario para el divorcio. También envié una pieza de evidencia a mis suegros, los resultados de las pruebas médicas de Kevin. Siempre me culparon por no tener hijos, pero resultó que Kevin tenía una condición llamada azospermia, que causaba infertilidad. Había guardado silencio sobre eso antes, pero ahora, ya no me importaba. En la corte, Kevin seguía culpándome, gritando, «Es su culpa, yo no hice nada malo». Su comportamiento no mostró remordimiento, y el juez lo sentenció a prisión sin posibilidad de libertad condicional. También demandé a Kevin por abuso emocional y psicológico. Planeaba obtener compensación y cortar todos los lazos con él completamente. Ya no quedaba amor por él, y me sentí aliviada sabiendo que no tendría que verlo mientras estaba en prisión. En cuanto a mis suegros, utilicé la evidencia del abuso emocional para negociar un acuerdo. Al principio discutieron, ¿por qué debemos pagar? Estábamos enseñándole cómo ser una esposa adecuada. Debería estar agradecida, pero al final, recibí una compensación de ellos también. Después de que mis suegros descubrieron que había pruebas sólidas en su contra, probablemente se dieron cuenta de que el escándalo dañaría su negocio, así que me pagaron más compensación de lo que es típico en estos casos. Sin embargo, sus temores pronto se convirtieron en realidad. El arresto de Kevin provocó que los rumores se extendieran rápidamente. La gente hablaba de cómo Kevin, el hijo de los dueños de la tienda local, había empujado a su esposa fuera del coche y la había herido gravemente. El chisme era difícil de evitar, especialmente porque los padres de Kevin siempre me maltrataron. Aunque yo trabajaba fuera de casa, esperaban que trabajara gratis en su tienda. Estos rumores perjudicaron gravemente su negocio. Con el tiempo, los clientes dejaron de venir y la tienda cerró solo 6 meses después del arresto de Kevin. Para empeorar las cosas, los padres de Kevin habían sacado préstamos usando sus tierras como garantía, por lo que terminaron perdiendo tanto sus tierras como sus ahorros. Finalmente, declararon quiebra. Ahora viven modestamente en un pequeño apartamento viejo y dependen de la asistencia social. No puedo evitar preguntarme si los tres seguirán viviendo juntos una vez que Kevin sea liberado, pero honestamente, eso ya no es mi preocupación. Unos años después del arresto de Kevin y su eventual liberación, mi vida ha tomado un giro positivo. Ronald, mi actual novio y jefe, ha sido un gran apoyo. Me escucha cuando tengo problemas, especialmente cuando mi exesposo me acosa. Ronald incluso comenzó a darme paseos al trabajo. Un día, mi exesposo se me acercó de repente, preguntando si podíamos vivir juntos nuevamente. He cambiado, dijo, podemos hacerlo funcionar. Ronald, que estaba cerca, inmediatamente intervino. Deja de molestarla, dijo firmemente. Mi ex trató de argumentar, diciendo, esto no tiene nada que ver contigo, es entre ella y yo, no te metas. Pero Ronald, sin retroceder, respondió, Meg es importante para mí, tienes que rendirte con ella ya. Si te veo molestándola de nuevo, llamaré a la policía. Desde entonces, no he visto a mi ex. Ronald es físicamente fuerte, con una apariencia dura, lo cual probablemente fue un buen disuasivo contra mi ex, que no era muy grande, pero Ronald también tiene un lado suave, le encantan los dulces, lo cual es un contraste adorable con su exterior rudo. Es una persona maravillosa que siempre respeta mis opiniones, y estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida. En nuestra boda, mi esposo anunció con orgullo que solo me daría 50 pesos al mes para comprar víveres. Sus palabras me sorprendieron, y la atmósfera feliz y festiva se volvió fría al instante. Soy tan afortunado de tener a una sirvienta tan barata, dijo, y me di cuenta de que así me veía él. Sentí como si todo se desvaneciera en la oscuridad. De repente, mi papá se levantó y gritó, eso es todo lo que tienes que decir, idiota. Jack, mi esposo, lo miró con desdén y dijo con arrogancia, no te pongas tan creído, viejo. Jack no sabía lo que venía.
Mi nombre es Sara. Conocí a Jack en la universidad. Estábamos en el mismo año. Después de graduarnos, perdimos contacto. Pero cuando ambos teníamos 24 años, Jack me invitó a una reunión. Esa noche bebí un poco de más y me sentí mal. Jack fue amable y me cuidó, diciéndole a todos que no me forzaran a beber. Vi cuánto había cambiado desde nuestros días en la universidad, y era tan atento, como si me tratara como si fuera preciosa. Me confesó que le había gustado en la universidad y organizó la reunión solo para verme otra vez. Comenzamos a salir y después de unos meses, me mudé a su departamento. A los 25 años, me propuso matrimonio y nos casamos. Resultó que Jack era el heredero de una gran empresa. Nunca se jactó de ello, pero la gente a menudo me decía que tenía suerte de casarme con él. Sus padres parecían muy amables cuando los conocimos después de nuestro compromiso, y me sentí tranquila. Mis padres también estaban felices por nuestra boda. Mi papá, que era dueño de un pequeño negocio y había trabajado mucho desde joven, probablemente se sintió aliviado de que yo ya no tuviera que luchar económicamente. Planear nuestra boda fue emocionante. Reservamos el lugar y elegimos mi vestido de novia juntos, pero una noche, solo unos meses antes de la boda, Jack dijo algo inesperado durante la cena. Sara, tu comida siempre está deliciosa. Creo que serías excelente administrando la casa como ama de casa a tiempo completo, dijo. Me sorprendió, porque yo tenía planeado seguir trabajando incluso después de casarnos. Jack nunca me había dicho que quería que dejara mi trabajo. Siguió diciendo, está bien si trabajas medio tiempo mientras haces las tareas del hogar y cuidas a los niños. Seguro que también te gustaría tener algo de dinero extra. Pero yo había estado trabajando arduamente en mi trabajo y quería seguir trabajando a tiempo completo. Necesito entrenar a un sucesor para la empresa. Déjame a mí ganar el dinero y concéntrate en ser ama de casa, dijo, sonriendo orgullosamente, como si estuviera contento de ser el único que trajera dinero a casa. Pero aún no tenemos hijos, y aunque los tengamos, yo quiero seguir trabajando. No quiero cargar todo sobre ti, respondí, tratando de hacerlo entender. Mi insistencia pareció molestar a Jack, y su rostro se oscureció de repente. No me voy a descuidar de las tareas del hogar ni de criar a los niños, te lo prometo, me encontré diciendo, porque realmente quería seguir trabajando. Jack sonrió ampliamente y dijo, está bien, si insistes, está bien. Dicen que las mujeres se sienten inseguras cuando pierden contacto con la sociedad, así que adelante, haz tu mejor esfuerzo con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Me sentí aliviada de que él aceptara, pero algo en sus palabras, haz tu mejor esfuerzo con las tareas del hogar y el cuidado de los niños, no me dejó tranquila. Cuando lo comenté con mis amigas, me dijeron, Jack se preocupa por ti, Sara, es un buen esposo. Sus palabras me hicieron sentir feliz, como si me estuvieran cuidando, y calmó mis preocupaciones. Después de eso, Jack y yo a veces hablábamos sobre nuestro futuro. Sara, eres una mujer tan fuerte e independiente que quiere seguir trabajando incluso después de casarnos. Soy afortunado de tener a alguien como tú como esposa, me decía. Sus palabras amables siempre me hacían feliz. Yo también ayudaré con algunas de las tareas del hogar. Está bien. Yo me encargaré de las cuentas de la casa y te daré el dinero para los gastos. Nos ajustaremos a ese presupuesto cada mes, añadió. Me conmovió su ofrecimiento porque siempre había pensado que administrar las finanzas era trabajo de la mujer. Me sentí aliviada al saber que no tendría que hacer todo yo sola. Finalmente llegó el día de nuestra boda, rodeada de muchos invitados. La ceremonia transcurrió sin problemas y me sentía llena de felicidad, pero al final de la ceremonia, algo impactante ocurrió. Durante su discurso, Jack de repente dijo, voy a hacer que mi esposa trabaje con solo $50 para los víveres cada mes. Quedé atónita, mi boca se abrió en incredulidad. Los demás invitados comenzaron a susurrar, y la atmósfera alegre se volvió fría. Jack me sonrió, ajeno al hecho de que acababa de arruinar nuestra boda. Soy tan afortunado de tener a una sirvienta tan barata, dijo. No podía creer lo que oía. ¿De qué estaba hablando? Me horrorizó su cambio repentino. Yo nunca estuve de acuerdo con ese ridículo plan de solo $50 para los víveres. Estuviste de acuerdo cuando dije que me encargaría de las finanzas, ¿verdad? Dijo. Bueno, sí, balbuceé, dándome cuenta de que esto tal vez había sido su plan todo el tiempo. Sentí como si todo hubiera dado un giro inesperado. Entonces Jack dijo, dejé que mi esposa dijera que quería hacer todas las tareas del hogar y cuidar a los niños mientras trabaja a tiempo completo. Seguro que podrá manejar todas las tareas perfectamente y hacer comidas nutritivas y satisfactorias con solo $50 al mes. No podía creer lo que estaba escuchando.
Rápidamente cubrí el micrófono con mi mano y dije, no digas lo que quieras. No voy a aceptar esto. Jack me miró, confundido. ¿Qué pasa? ¿No te dije que hicieras tu mejor esfuerzo con las tareas del hogar y el cuidado de los niños? ¿No se supone que también deberías ayudar? Nunca dije algo así, respondí. No podemos vivir juntos así. De repente, la expresión de Jack cambió. Sus ojos se volvieron fríos y susurró en mi oído, estamos atados por esta ceremonia. Ya es demasiado tarde para cancelar el matrimonio, ¿verdad? Ya entregamos nuestro acta de matrimonio. ¿De verdad quieres divorciarte? ¿Me estás amenazando? Deja de jugar conmigo, dije, sorprendida. Nunca pensé que discutiría con Jack, especialmente en lo que se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida. Me sentía llena de arrepentimiento y enojo. Mi rostro se puso caliente y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Esto era lo que había aceptado? No podía creer que me estuviera tratando como a una sirvienta el hombre con el que me casé. En ese momento, me arrepentí de haberme casado con Jack. Justo en ese momento, alguien se levantó de repente y caminó hacia nosotros. Era mi papá, Robert. Su rostro estaba rojo de ira y sus ojos llenos de furia mientras miraba fijamente a Jack. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hija así frente a sus padres?, gritó mi papá. Su voz congeló la tensa atmósfera, y los invitados contuvieron la respiración, observando el enfrentamiento entre mi papá y Jack. ¿Cuál es tu problema? No te pongas tan creído, dijo Jack, mirando a mi papá con una expresión malvada que nunca antes había visto. Eso me dio escalofríos. Mi papá era el presidente de una gran corporación y yo era su sucesora. La empresa de Jack era pequeña, y no entendía por qué actuaba con tanta arrogancia. Cuando le presenté a mi papá, él había elogiado a mi padre, diciendo que era un gran hombre, aunque su empresa fuera pequeña. También me había dicho que sus sentimientos por mí no cambiarían debido a los antecedentes de mi familia. Entonces me di cuenta de que Jack solo había estado usando palabras dulces para engañarme. Cuando Jack estaba a punto de decir algo más a mi papá, todos escuchamos el fuerte sonido de vidrio rompiéndose. Todos se voltearon para ver qué había pasado. Ahí, en la puerta, estaba el padre de Jack. Su mano temblaba, y su rostro se había puesto de un color azul alarmante. Su expresión estaba llena de pánico, en completo contraste con la calma de Jack. El padre de Jack parecía a punto de desmayarse, su rostro pálido y tembloroso. Podía entender por qué. Su hijo había dicho cosas que enfurecerían a la última persona que querría molestar. «Cállate, es toda tu culpa, papá», exclamó Jack. Justo cuando estaba a punto de estallar una discusión entre padre e hijo, la voz de mi papá resonó en la sala. «Eso es suficiente». Por un momento, hubo total silencio. Luego mi papá preguntó con calma, «Sara, ¿qué vas a hacer? ¿Aún quieres casarte con este hombre?» Yo negué con la cabeza en silencio. No puedo ser feliz casándome con un hombre así, un hombre que me trataría como a una sirvienta, intentando hacerme vivir con solo $50 para la comida cada mes. No puedo soportar la idea de estar con él. Esto es abuso económico, ¿verdad, Jack? Te voy a demandar. También voy a anular nuestro matrimonio. Prepárate para eso. Jack parecía indiferente. ¿Qué? ¿Te sientes bien siendo una divorciada?, dijo con desdén. Bueno, tú también vas a ser una. Así que mejor compartimos el dolor. Ya no me voy a aguantar más. Ya había perdido todos mis sentimientos por él. Cuando me di cuenta de que él no me amaba, supe que no podía quedarme con él bajo condiciones tan ridículas. Prefiero ser una divorciada que ser tratada así. Mi papá asintió en acuerdo. Probablemente sea lo mejor. Luego, con una mirada fría, mi papá añadió, en cuanto a tu empresa, tomaremos las medidas adecuadas. Me pregunto qué pasará con ella ahora. Parece que Jack finalmente entendió la seriedad de la situación. Se arrodilló y suplicó por misericordia. Por favor, le enseñaremos una lección. No cancelen el matrimonio. Sara estuvo equivocada. Por favor, perdóname. Te dejaré manejar las tareas del hogar, el cuidado de los niños y trabajar como quieras. Ya no limitaré tus gastos en comida. Incluso puedes contratar una sirvienta y relajarte si quieres. Vamos a casa, papá, dije. Me disculpé con todos los invitados y les devolví el dinero de los regalos. Luego cancelé la boda. Gracias al hábil abogado que mi papá contrató, pudimos demandar a Jack en los tribunales. La causa de la ruptura de nuestro compromiso fue determinada como culpa de Jack, y se le obligó a pagar todos los costos de la boda. Además, recibí una compensación. Debido a que fracasó en conseguir un matrimonio conveniente y humilló a su padre haciéndolo suplicar de rodillas, Jack fue desheredado por sus padres. Ahora nunca podría convertirse en el CEO de la empresa. Desesperado,
Jack causó problemas en el trabajo y tuvo problemas legales con la policía. Según lo que supe, terminó siendo despedido y, al final, se perdió, viviendo sin rumbo con un trabajo inestable. Por supuesto, después de todo el engaño y de ser abandonado por su familia, no había forma de que volviera a casarse con una familia rica. Su vida se volvió miserable. En cuanto a mí, me convertí en divorciada, pero mi papá me presentó a un joven empleado amable y sincero en su empresa. Estamos saliendo y planeamos casarnos el próximo año.